Hola a todos, en este video vamos a realizar la conexión de un tablero eléctrico trifásico y el diagrama unifilar. Antes de empezar a realizar dicho trabajo, vamos a mencionar parte de la distribución eléctrica de una red, de un sistema trifásico. Lo que tenemos acá es el transformador, representado en dos sistemas, uno en estrella, que es el que vamos a analizar nosotros, y el otro en triángulo. La parte de estrella se ve que el neutro se encuentra conectado a tierra. Tenemos tres líneas, L1, L2 y L3, y 0, que es el punto 0, que es el centro de estrella, donde nosotros vamos a tomar el neutro. En un sistema trifásico podemos encontrar dos tipos de tensiones. Una que es llamada tensión de línea o compuesta. Es la tensión que existe entre dos fases. La tensión de fase es la tensión entre una fase y el neutro. Entonces, la tensión de línea era la que existía entre dos fases. Estamos representando que entre fase y fase tenemos 380 volts. Cualquier fase que yo mida entre sí voy a obtener 380 volts. Vemos que aparece en la secuencia RST. Para el caso de la línea 1 voy a obtener como identificador, voy a obtener la R como secuencia de color marrón. En el caso de la L2, la secuencia S identificada con el color rojo. Para la línea 3, la secuencia T. Para el caso del centro de estrella o punto 0 de la conexión, tomamos el neutro. Ahora vamos a analizar la tensión de fase. Habíamos dicho que era entre fase y neutro. Cualquier fase referido a un neutro voy a obtener un valor de 220 volts. Si realizamos la conexión con un voltímetro en la red, si medimos entre fase y fase, vamos a obtener 380 volts. Si lo hacemos entre neutro y fase, 220 volts. Ahí abajo nos detalla la fórmula, donde nos dice que la tensión de línea es igual a raíz de 3 por la tensión de fase. Si nosotros realizamos el reemplazo de raíz de 3 por la tensión de fase, vamos a obtener 380 volts. Bueno, lo que vamos a realizar acá va a ser el montaje de los componentes y el cableado del tablero eléctrico. Tenemos una termomagnética tetrapolar general de 4×32 A, acompañado de un diferencial de 4×40 y una termomagnética de 4×25. Habíamos visto anteriormente que el sistema trifásico era de 3×380 más neutro. Era un sistema en estrella. Los cables que vamos a utilizar están bajo la normativa AEA. En este caso, el color marrón, negro, rojo y celeste como neutro. Y el cable de protección verde y amarillo. El cable de puesta a tierra. En este caso vamos a utilizar la sensibilidad de los diferenciales de 30 mA. Tenemos tres grupos de protección. Tenemos tres módulos de termomagnéticas seccionales, donde cada uno está acompañado de su protección diferencial.
Lo que hacemos es alimentar la fase R a un grupo o al grupo 1, la fase S al grupo 2 y la fase T al grupo 3. Acompañado a cada grupo con su neutro para obtener una tensión de fase de 220 volt en cada punto de aplicación. Lo que hacemos arriba es alimentar aguas arriba del diferencial de 4×40. Para luego alimentar a dicha carga que es desconocida. Lo que hacemos es hacer los puentes en cada módulo. Lo que hay que tener en consideración acá es que se debe hacer los puentes con la misma sección de cable que se utiliza como alimentador. Aparecen las siglas. La sigla IUG hace referencia a iluminación de uso general, TUG a tomas de uso general, TUE a tomas de uso especial. ACU es alimentación de carga unitaria. Vemos que salen aguas abajo de las termomagnéticas, donde nos menciona el destino, nos dice que es de un circuito de uso general y el calibre de la sección del conductor. Nos dicen que es de 2 por 1,5 milímetros cuadrados. En el caso de la segunda termomagnética nos dice que es de toma de uso general, la sección del conductor es de 2,5 milímetros cuadrados. La tercera termomagnética o circuito 3 nos dice que es un TUE, un toma de uso especial. El calibre del conductor 2 por 4 milímetros cuadrados. En este video lo que estamos haciendo acá es mostrar cómo se realiza el conexionado o la distribución de un tablero trifásico. No estamos detallando el cálculo de los circuitos. Hay otro video anterior donde sí se detalla los cálculos por circuito y el cable alimentador de dicho tablero. La termomagnética tetrapolar que se encuentra en la parte superior es una térmica que está vacante, no tiene destino.
lo que tenemos acá es un diagrama unifilar. ¿Qué es un diagrama unifilar? Un diagrama unifilar no es nada más que un sistema eléctrico. Los sistemas se componen de elementos que le dan forma al sistema. En este caso tenemos un tablero eléctrico. El diagrama unifilar nos proporciona información de la instalación eléctrica. En este caso tenemos una termomagnética tetrapolar de 4×32 de curva C y tiene un poder de corte de 3000 amperes. Siguiendo aguas abajo tenemos tres diferenciales de 2×40 donde tiene una sensibilidad de 30 mA. Siguiendo aguas abajo de dicho diferencial tenemos tres módulos o tres bloques de termomagnéticas seccionales donde el primer módulo la compone tres termomagnéticas. La primera es de curva B y tiene un poder de corte de cortocircuito de 6000 amperes. Siguiendo aguas abajo, dicha termomagnética nos dice que es el circuito número 1 y nos dicen que ese circuito es de iluminación de uso general. La capacidad de dicha llave es de 2×10. Siguiendo la térmica siguiente, nos dice que es de curva C y el poder de corte es de 3000 amperes. Dice que es el circuito número 2 y que es de toma de uso general. La capacidad de dicha llave es de 2×16. La siguiente es de curva C, el poder de corte de 3000 amperes. El circuito es el 3, nos dice que es de toma de uso especial. La capacidad de la termomagnética es de 2×20. Los siguientes módulos es exactamente lo mismo. La línea punteada que tenemos de color verde nos dice que es el cable de protección. En este caso es un cable verde y amarillo, donde van a acompañar a cada circuito seccional a la conexión del punto de aplicación. Espero que esta información le pueda servir, ya que en estos diagramas unifilares se lo representan con una única línea que se comunican entre sí, formando el sistema. Espero que esto les sea de gran utilidad y le mando un saludo a todos.